hermanos, buenos días, ¿cómo están? Amén. Bienvenidos una vez más a este lugar. Sí, ¿por qué no nos ponemos en pie y damos gracias al Señor por este nuevo día? Gracias, Señor, te damos una vez más por tu bondad, por tu inmenso amor, Señor, tu amor inagotable, que a pesar de nosotros, Señor, tú sigues siendo fiel. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has traído. Estamos aquí, Señor, solo por tu gracia, solo por tu perdón, porque Cristo Jesús lo hizo posible, Señor. Porque Cristo Jesús nos abrió ese camino, Señor, a ti, nuestro Padre. Gracias, Señor. Pedimos en esta hora que recibas este tiempo de alabanzas y que lo recibas, Señor, como una ofrenda que te agrade, Señor. Y a este tiempo que tu Espíritu Santo ministre, Señor, cada una de las vidas de mis hermanos, las vidas nuestras, por supuesto, y que tu nombre sea enaltecido sobre todo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Su palabra dice que somos salvos por gracia, no por obras. Amén. Así que vamos a declararlo a través de esta canción. Él nos ha quitado las cadenas del pecado. Él nos ha librado de la muerte. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad. Sigo esclavo del pecado, me libró. En la cruz compró mi redención, mi libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva. Al fondo del mar me echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad.
Él es escudo alrededor de los que le temen, dice su palabra. Señor, eres escudo. Señor, eres escudo alrededor de mí. Eres escudo alrededor de mí. Señor, eres escudo alrededor de mí. Eres escudo alrededor de mí. Que levanta mi cabeza, es mi gloria y mi fuerza, solo tú. Eres escudo alrededor. Que prospera mi camino, que sostiene mi destino, solo tú. Eres escudo, Señor. Señor, eres escudo alrededor de mí. Eres escudo alrededor de mí. Solo tú, Señor, Señor, eres escudo alrededor de mí. Eres escudo alrededor de mí. Que levanta mi cabeza, es mi gloria y mi fuerza, solo tú. Eres escudo alrededor. Que prospera mi camino, que sostiene mi destino, solo tú. Eres escudo, Señor. Que levanta mi camino, que sostiene mi destino, solo tú. Eres escudo, Señor. Sí, Señor. Vamos cantando al Señor. Vamos a decir aleluya. Es su amor que nos hace cantar. Sí, Señor. Recibe la alabanza, todo el honor sea a ti, Padre. Tu amor me asombra, es firme y constante, como una montaña, firme a mis pies. Es tan impresionante como me sostienes, que estoy abrumado, me cubre tu amor. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú me haces cantar. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú me haces cantar. Amor me sorprende, siento que se extiende, gozo incomparable que inunda mi ser. Siempre que te veo, tu bondad percibo y tus melodías me hacen ver mi ser. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú me haces cantar. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú me haces cantar. Tu amor me hace cantar. Tú me haces cantar. Tú me haces cantar. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú me haces cantar. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú me haces cantar. Aleluya, aleluya.
Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Amén, bendito sea el Señor. Le damos gracias al Señor por estar aquí. Es una gran bendición verlos a todos ustedes. Algunos no los habíamos visto hace tiempos. Bienvenidos, bienvenidos. Es una bendición. Y también a todos los que nos están viendo por este medio, queremos mandarles una bendición también allí donde quiera que se encuentren. En estos días estamos celebrando el Día de Acción de Gracias aquí en Canadá, ¿verdad? Y esto es una costumbre de Canadá, Estados Unidos principalmente. Y de hecho que mucha gente piensa que el Día de Acción de Gracias es comerse un pavo, ¿verdad? Esa es la costumbre aquí. Pero al igual que todo este tipo de celebraciones que tienen mucho que ver con el cristianismo y con la creencia en Dios, el enemigo distorsiona siempre, ¿verdad? De qué se trata todo. La gente hoy día no sabe. Mucha gente no sabe que realmente el Día de Acción de Gracias nació cuando los colonos llegaron a estas tierras y decidieron dedicar un día para darle gracias a Dios por la cosecha y por las bendiciones que Dios les había dado al traerlos a esta nueva tierra. Y a partir de ahí se ha celebrado, ¿verdad? Esperamos que un día no traten de cambiarle el nombre, porque por lo menos eso dice algo, ¿verdad? El Día de Acción de Gracias. Así como han cambiado el nombre de Merry Christmas por Happy Holidays, ¿verdad? A lo mejor también dicen algo al respecto, pero todos nosotros sabemos que es un día para darle gracias a Dios por sus bondades y por todo lo que Él ha hecho. Así que yo quería pedirles si pueden ponerse un momentito en pie, por favor, y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Yo quisiera imaginarme a esos colonos, ¿verdad? Hace 1000 y algo de años que llegaron, no creo que es tanto, ¿no es cierto? Que serán como unos 500 años atrás o algo así, ¿no es cierto? Que llegaron a estas tierras y cuando se reunían ese día de Acción de Gracias, no era para comer, ni era para matar el pavo, para celebrar o para bailar. Lo que ellos hacían era alabar al Señor y darle gracias a Dios por eso. Así es que yo les invito a que todos ustedes se pueden levantar por un momentito su mano, ¿verdad? Al cielo, y vamos a darle gracias a Dios y vamos a decirle: Señor, gracias. Gracias por tanto amor. Gracias por tanta misericordia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno todo este tiempo, porque nos has traído a esta tierra, Señor, al igual que estos colonos, y nos has bendecido, Señor, y nos has dado mucho más de lo que podemos ni siquiera imaginar, como dice tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con estas tierras también, Señor, tierras en donde hay progreso, en donde hay mucha bendición, Señor, como dice tu palabra, tierras que fluyen leche y miel. Señor, te damos gracias por todo lo que tú haces. Gracias también por cada uno de nuestros países, porque sabemos que a pesar de todos los problemas y todas las cosas que ocurren allá, Señor, tú bendices también esos países y les has dado tantas cosas hermosas, Señor. Gracias por estar aquí con nosotros en este día. Y queremos levantar nuestras manos al cielo y decirte gracias, papá, por tu gran amor y tu misericordia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿No escuché ninguna amén? Amén. Quisiera, así como están, vamos a leer la palabra del Señor para dar inicio al mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón en este día, y se encuentra en el libro, en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 1, y voy a leer solamente el versículo 40 al 41, y este mensaje se llama distanciamiento social versus acercamiento espiritual. Marcos 1, del 40 al 41, dice, lo voy a leer en otra versión, ustedes lo pueden seguir allí. Dice: un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo.
Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hay un libro muy bonito de un psicólogo llamado Rodney Stark y se llama El triunfo del cristianismo. Y este libro trata de responder una pregunta bien importante que mucha gente alrededor del mundo se ha hecho y que también posiblemente nosotros nos hemos hecho y no sabemos cuál es la respuesta. Y dice él, como una secta judía marginal, realmente estuve buscando la información respecto a este psicólogo y no dice en ningún lugar exactamente que sea 100% cristiano, pero tiene cosas muy interesantes. Y dice, cómo una secta judía marginal pudo convertirse en corto tiempo en la más importante religión de la historia y el fundamento de la cultura occidental. Esa es la pregunta que se plantea en el libro. Y él propone que una de las principales razones, entre otras razones, fue la misericordia que los cristianos mostraron a las personas que sufrieron durante 2 plagas, pandemias, como nosotros le llamamos hoy día, que hubo en el Imperio Romano en ese tiempo. La primera fue en el año 165, esto es parte de la historia, ¿verdad? Y la segunda fue en el año 251, es decir, cuando recién estaba iniciando, digamos así, el cristianismo, cuando los cristianos eran perseguidos todavía en el Imperio Romano. Y los historiadores dicen que alrededor de 5.000 personas morían cada día solamente en la ciudad de Roma. Miren ustedes eso, qué tremendo. O sea, si decimos Toronto tiene millones, Roma no sé cuántos tenía en ese tiempo, pero 5.000 personas diarias morían solamente en Roma, solamente en la ciudad de Roma, pero la plaga se extendió a todo el imperio. De hecho, fueron los conquistadores, los soldados romanos los que trajeron esa plaga a Roma y fue así como se propagó. Y ahora el emperador Juliano, que era uno de los que vivió esa plaga, escribió algo bien interesante. Todo esto está en el libro, ¿verdad? No lo saqué de otra parte. Está en el libro y dice: creo que cuando los pobres y enfermos fueron descuidados e ignorados por nuestros sacerdotes, los impíos galileos tomaron nota y se dedicaron a la beneficencia. Los impíos galileos cuidan no solamente a sus enfermos, sino también a los nuestros. Miren ustedes esto. Entonces, en su libro, el psicólogo Rodney escribe lo siguiente: en medio de la miseria y la enfermedad, el cristianismo creó una isla de misericordia y de seguridad. En cambio, en el mundo pagano, y sobre todo entre los filósofos, la misericordia fue considerada como un defecto de carácter y la piedad como una emoción patológica. Miren qué tremendo esto, ¿verdad? Es decir, lo que para nosotros es una virtud, para el mundo, ¿no es cierto?, generalmente no es virtud. Porque cuando una persona, como dice aquí, tiene misericordia, cuando una persona tiene compasión de otra, mucha gente, como en ese tiempo lo consideraban, ¿verdad?, no solamente es una persona débil de carácter, sino que tiene algún problema patológico, como dice aquí, ¿no es cierto?, es decir, algún problema mental. ¿Qué le pasa a este hombre? En vez de cuidar de sí mismo, en vez de cuidar de su familia, en vez de cuidar de sus propios intereses, viene a cuidar de los intereses de otros y las vidas de otras personas que no tienen nada que ver con él. Este emperador decía, no solamente cuidan de los de su casa, sino que cuidaban también de los enfermos. Y ahí en el libro es bien interesante, no lo pude leer todo, pero leí las partes más importantes. Está en el internet el libro. Y entonces dice allí que los cristianos, ¿verdad?, pasaban por las calles y recogían a la gente que estaba muriendo en las calles y lo llevaban a sus casas y los cuidaban. Y cuando la gente vio todo eso, ¿no es cierto?, decidieron hacerse cristianos,
Por eso es que en poco tiempo, ustedes ven en el año 500 más o menos, que sería como alrededor de unos 200 años después de esto, ¿no es cierto?, el emperador Constantino declaró al cristianismo como la religión oficial del imperio. Y el cristianismo tuvo un auge tremendo, que luego se distorsionó porque la política entró, porque muchas cosas, pero realmente esto fue lo que hizo que los cristianos llegaran a ese nivel en ese tiempo, según el libro La Misericordia y la Compasión. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, encontramos muchos casos de distanciamiento social, ¿no es cierto? Estamos hablando de distanciamiento social. Y este distanciamiento social generalmente era ordenado por el Señor. El Señor mismo era el que ordenaba eso, y la idea de Dios era proteger a su pueblo de las plagas que habían en ese tiempo, ¿no es cierto? Por ejemplo, hablamos de las plagas de Egipto. Ustedes saben, el Señor, ¿qué fue lo que le dijo? Vayan a sus casas, enciérrense allá. Y mientras en todo Egipto estaba alguna plaga haciendo estragos, ¿no es cierto?, aquí donde ellos no pasaba nada. Las ranas no llegaban donde ellos, las langostas no llegaban donde ellos, la muerte, que fue la última de las plagas, no llegó a las casas de ellos porque estaban cubiertas con la sangre del Cordero. Entonces, Dios ordenó muchas veces el tema del distanciamiento social. Otro ejemplo que vemos en el Antiguo Testamento es con los leprosos, ¿verdad? Los leprosos eran unas personas tremendamente marginadas en la historia del Antiguo Testamento, en la antigüedad, y yo diría que hasta hoy día, ¿verdad? Porque nadie quiere sentarse al lado de un leproso, o nadie quiere tocar a un leproso. A pesar de que hoy día se han descubierto muchas cosas que antes no se sabían, ¿verdad? Pero en ese tiempo, ¿cierto?, un leproso era totalmente aislado. Y estamos hablando de esto justamente, el distanciamiento social. Ellos eran sacados del campamento, tenían que vivir fuera del campamento, y cuando por cualquier motivo llegaban a la ciudad, ¿no es cierto?, tenían que estar a 50 pasos, esa es la medida más o menos que dice la Biblia, 50 pasos de las personas, es decir, no podían acercarse a más de 50 pasos, que serían más o menos, como diría yo, unos 50 metros aproximadamente, ¿verdad? Aquí nosotros decimos 2 metros nada más, ¿cierto? En ese tiempo eran 50 metros. Y si por si acaso llegaban por cualquier cosa a la ciudad, tenían que, desde que llegaban, ¿no es cierto?, gritar inmundo, inmundo, para que la gente sepa que él tenía lepra y que no podían acercarse a él, y que tenían que tener un distanciamiento social, ¿verdad? Esperemos que hoy día el gobierno de Canadá no llegue a decir que tenemos que gritar, no vacunados, para que nadie se acerque. Pero ese era uno de los casos. Otro de los casos que vemos de distanciamiento social era el caso de una mujer con flujo de sangre, por ejemplo, ¿verdad? Por eso es que ustedes ven allí esta mujer que llegó de rodillas, arrastrándose, y tocó los pies, tocó el manto del Señor, porque tampoco se les permitía acercarse. La mujer que tenía flujo de sangre tenía que tener un distanciamiento social, y toda esta gente era marginada por la sociedad. Estaban ellos como confinados, como en un lugar de confinamiento, para que no transmitan, digamos así, lo que ellos tenían, lo que ellos estaban sufriendo. Ahora, en el caso de los mismos discípulos, por ejemplo, ¿verdad?, ustedes recuerdan que ellos tuvieron un autoconfinamiento cuando el Señor Jesús murió. Ellos dicen que después de que el Señor Jesús murió, resucitó, les dijo, vayan a Jerusalén y esperen allí. Y ellos fueron a Jerusalén, ¿y qué fue lo que hicieron? Se encerraron en un aposento alto, no dice la palabra de Dios cuánto, entre la muerte del Señor Jesús y el día de Pentecostés. Son 50 días de acuerdo con las costumbres judías. Es decir, que estamos hablando que los discípulos pueden haber estado ahí en una cuarentena, ¿no es cierto?, alrededor de 40 días, desde que el Señor Jesús resucitó y luego les dio la orden de ir a Jerusalén. Y entonces ellos estaban también en este lugar como autoconfinados, no querían salir, tenían temor de lo que hicieron con su maestro, se lo vayan a hacer a ellos también. Esto era algo
qué fue lo que pasó. Pero entonces, en esta historia que acabamos de leer, podemos entender un poquito mejor el contexto, ¿verdad? Y podemos decir que los discípulos y toda la gente alrededor del Señor Jesús estaban listos para el distanciamiento social con este leproso. ¿Amén? ¿Todos entienden eso? Es decir, había un leproso, tenían que guardar 50 pasos de distancia y nadie se podía acercar, peor tocarlo, porque no podían hacerlo, porque el que tocaba a un leproso era considerado también inmundo y tenía que pasar por todo un proceso de ver que la lepra no se le haya pasado a esa persona, y tenía que estar también aislado. Entonces la gente tenía mucho temor y nadie quería acercarse. Pero entonces aquí vemos dos cosas interesantes. Primero, el leproso rompió las reglas. El leproso no aceptó eso. El leproso dijo: yo me tengo que acercar a Jesús. Y dice la Escritura, ¿no es cierto?, que él se acercó al Señor Jesús y se arrodilló a sus pies. Se acercó y se arrodilló a sus pies para clamarle, para pedirle que lo sanara. Y el otro que rompió las reglas aquí también, y mucho más todavía, fue el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús no solamente que le dijo: uy, no, espérate, que tienes que estar a 50 pasos, si quieres desde allá yo te levanto la mano y te sano. Dice la Escritura, lo que acabamos de leer, que extendió la mano y ¿qué? Y lo tocó. Miren ustedes qué tremendo. Cuando el Señor, en lugar de hacer lo que la sociedad estaba haciendo, en lugar de mantenerse al margen, en lugar de mantener ese distanciamiento social, lo que hizo fue, llegó donde él y lo tocó, algo que era totalmente prohibido en ese tiempo, tocar a un leproso. Pero ¿qué fue? Dice la palabra del Señor, lo que motivó al Señor Jesús a hacer esto: la compasión, la misericordia, ¿verdad? En algunas versiones dice compasión, en otras dice misericordia. Pero el Señor está pidiéndonos a nosotros, amados hermanos, que actuemos de la misma manera que Él actuó, movidos por compasión y movidos por misericordia. Fíjense ustedes, en Mateo 10, del 7 al 8, cuando el Señor envía a 12 discípulos, a sus 12 discípulos, a una misión, para que vayan a cumplir una misión, Él les dice lo siguiente: vayan y anúncieles que el reino del cielo está cerca. Y luego les da instrucciones específicas. Dice: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Den gratuitamente, así como ustedes han recibido gratuitamente. ¿Cuál es la diferencia entre sanar a un enfermo y luego él especifica después curen a los que tienen lepra? ¿Verdad? De acuerdo con la Escritura, la lepra también es un símbolo, ¿verdad?, de algo que ocurre en el alma y en el corazón. Y cuando la Escritura se refiere a la lepra en varios pasajes, ¿no es cierto?, también habla de una lepra del espíritu, de una lepra del alma, que es peor que la lepra del cuerpo, porque el cuerpo es pasajero, pero el alma y el espíritu son eternos. Y si la lepra del cuerpo no se cura, ese cuerpo un día se va a hacer polvo. Pero si la lepra del espíritu y del alma no se cura, esa enfermedad va a durar para toda la eternidad. Amén. Y entonces, el clamor de las personas, hermanos, y este es el mensaje del Señor para cada uno de nosotros en este día, el clamor de las personas que ahora están en aislamiento. Y aislamiento no quiere decir solamente que estén encerrados en la casa, ¿verdad? La persona puede estar afuera, puede estar caminando, puede ir al mall, pueden entrar, ¿verdad?, a los malls o a algunos sitios, algunos otros no. No es solamente el estar encerrado en casa, son aquellas personas que viven ese confinamiento
espiritual, ese confinamiento del alma, y que se sienten marginados, que se sienten rechazados, y que como resultado de todo eso caen en estrés, en angustia, en desesperación, en desesperanza. Y ese es el más grande aislamiento social. Y el clamor de ellos podemos entender que es el mismo clamor de aquellos leprosos, cuando le dijeron al Señor: Señor, ten compasión de nosotros. Cuando este leproso le dijo al Señor: por favor, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Entonces, el peor distanciamiento que puede existir no es el distanciamiento físico, ¿verdad? El distanciamiento espiritual, que ha traído una cantidad de problemas. Hay mucha gente que está padeciendo en el mundo, y nosotros no podemos aislarnos. No podemos aislarnos. De alguna forma, hermanos, nosotros como iglesia y como personas hemos tratado también de aislarnos. ¿Es verdad? También. Nos hemos encerrado en la casa. Hemos tratado de no mantener contacto con la gente. Y peor, la gente allá afuera. Cuando ustedes van a un mall o a alguna parte, uno pasa un poquito cerca de una persona y la persona se asusta, ¿no es cierto? Y quiere mantener su distancia. O se está caminando en el parqueadero, cuando uno no lleva máscara. Todo el mundo quiere alejarse, ¿verdad? Y el llevar una máscara mismo es un símbolo de distanciamiento. Porque no queremos que la gente vea cómo estamos. Porque no queremos que la gente vea lo que sentimos realmente. Porque no queremos que la gente vea la expresión de nuestro rostro. Entonces, hermanos, lo que el Señor nos pide es que esa misma compasión y misericordia que Dios tuvo por ese leproso y por esos otros leprosos a los que Él sanó, y no solamente que rompió las reglas, sino que fue por encima de cualquier creencia humana o religiosa, inclusive las mismas leyes de Moisés, porque esto era parte de la ley de Moisés. Y Él fue y se acercó y lo tocó y lo sanó. Y el toque del Señor Jesús fue sanidad para ese leproso. Y el Señor quiere que nosotros hagamos lo mismo. Hay mucha gente allá afuera que está aislada, que está confinada, que está metida en sus propios pensamientos, en su propia desesperación, en su propia angustia. En este tiempo hemos visto cuánta gente se ha quitado la vida, gente por la que nosotros hemos estado orando, y que de pronto nos dicen: ya no está, se ahorcó, se hizo algo y ya no está con nosotros. Hemos visto esos casos en todo este año, en todos estos casi 2 años que ya estamos en esto. Y lo que el Señor nos pide es que así como Él tocó a ese leproso, que nosotros toquemos el corazón de esa gente. Solo es una palabra, solo es una llamada, solo es un texto que tú puedas enviar a esa persona. Personas que están en angustia, en desesperación, que posiblemente están pensando quitarse la vida o están al borde de la muerte. Me impresionó mucho el testimonio de una hermana de nuestra iglesia en México, cuando ella decía que una amiga de ella se enfermó. No sé cuántos de ustedes lo escucharon, ¿verdad? En un devocional que hicimos. Una amiga de ella se enfermó de COVID y estuvo muy grave en el hospital. Y ella fue a verla. Y todo el mundo le decía: no vayas, no la toques, no te acerques, no entres ni siquiera a ese cuarto. Y ella dijo: pues no, voy a ir y voy a estar allí y el Señor me va a proteger. Y entró al cuarto donde estaba enferma la amiga de ella con COVID, al borde de la muerte. Y la tocó. Ella dijo, ¿recuerdan ustedes? Puso la mano sobre su cabeza y oró por ella. Y hoy día está sana. No sé si está yendo a la iglesia, posiblemente sí. Pero eso es lo que el Señor quiere, hermanos. Miren, hay un informe de las sociedades bíblicas en Estados Unidos que dice lo siguiente relacionado a esto: la pandemia del COVID está cambiando el compromiso de los estadounidenses cristianos
muchos de los que están socialmente distanciados de sus comunidades espirituales recurren menos a las Escrituras. ¿Sí entendieron lo que quiere decir la sociedad bíblica, verdad? El distanciamiento social se ha convertido también en un medio de distanciamiento espiritual también. Porque la gente hoy día no está buscando de Dios, los cristianos me refiero, no están buscando de Dios como deberían buscar. Este distanciamiento social ha provocado mucho más daño que el mismo COVID. Estadísticas que no se escuchan. ¿Cuánta gente está en depresión? ¿Cuánta gente está en angustia? ¿Cuánta gente se ha quitado la vida como resultado de este distanciamiento? Y no es eso lo que Dios quiere. Dios quiere que nos acerquemos, que los toquemos, que digamos algo que toque su corazón y que los levante de donde ellos están. Esa es nuestra responsabilidad. Esa lepra del alma, esa lepra del espíritu, que es mucho más grave que la lepra del cuerpo. El Señor quiere que lleguemos a esa gente y los toquemos. Hermanos, y una vez más, mi corazón en la mano, les digo de todo corazón, no podemos dejar que esa gente siga en sufrimiento. No podemos dejar de tener compasión de la gente que está sufriendo, de la gente que está ahí encerrada, de la gente que está muriendo. Hemos escuchado gente llorando, gente angustiada que llaman a Susi, que nos llaman a nosotros, llorando, desesperados. Ayer nos asustamos porque Susi llamó a alguien y había una persona allí que gritaba angustiada y desesperada. Y estaba en angustia tremenda, su vida era un caos según ella. No quería hablar con Susi, no quería hablar con nadie, solamente quería tomar una decisión radical. Y Susi habló con ella con amor y le dijo: por Dios, escúchame. No hagas nada ahorita, vamos a orar por ti. Y le dio una palabra. Y hay cuánta gente, hermanos, cuánta gente. Y nosotros aquí tenemos la respuesta, tenemos esa posibilidad de tocar el corazón de esa gente, de llegar con una palabra, con la palabra de Dios, que trae sanidad, que trae consuelo, que trae alivio, que trae paz. Lo único, no hay otro. ¿Cuánta gente hoy día? Hay estadísticas tremendas, hermano, de cuánta gente hoy día está en tratamientos psicológicos, en tratamientos psiquiátricos, pero de eso nadie habla. Todos hablan de cuántos se contagian con el virus y salen estadísticas de cuántos están muriendo con el virus, pero nadie habla de esas otras cosas que son peores que lo que está pasando con el virus. Y nosotros tenemos la respuesta. Nosotros tenemos la posibilidad de tocar a esa gente como el Señor Jesús tocó a ese leproso. En el nombre del Señor les vuelvo a rogar: no descuiden la oportunidad, no descuiden la oportunidad. ¿Recuerdan lo que estábamos hablando hace algún tiempo? Intervención única. Posiblemente esa sea la última oportunidad que tú tienes de hablar con esa persona. Nunca puedes decir: lo voy a hacer después, o lo voy a hacer mañana, porque mañana esa persona tal vez no va a estar. Quería terminar diciendo esto: el distanciamiento social para nosotros debería significar un acercamiento espiritual. Amén. No un distanciamiento de Dios, no un distanciamiento de la gente, no un distanciamiento de temor, de angustia, de desesperación. Un acercamiento con Dios y con la gente. 2 Corintios 1, de 3 al 4 dice:
Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podemos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Y eso es lo único que tenemos que hacer. El mismo consuelo, la misma esperanza que nosotros hemos recibido, transmitírsela a otros. Eso es todo. Eso es todo lo que el Señor nos pide. Y se te cae la cara de vergüenza de hacerlo, pues ahora nadie te ve, ponte la máscara. Una llamada por teléfono, por WhatsApp, por Facebook. Nadie te ve. Pero no es el acercamiento físico, es ese acercamiento espiritual que Dios quiere. Quisiera que oremos. Roberto, si podemos cantar algo. Quisiera yo que nosotros en este día, hermanos, podamos hacer un compromiso delante de Dios. Yo sé que a muchos no nos gusta y no les gusta hacer compromisos. Algunos de aquí de la congregación me han dicho: es que yo no me quiero comprometer, pastor, porque sé que no voy a cumplir, ¿verdad? Pero al Señor le gustan los compromisos. Y yo quisiera que este día fuera un día de compromiso, un día de decirle al Señor: Señor, voy a hacer lo que tú hiciste con ese leproso. Voy a tocar a todas esas personas que están en sufrimiento, que están en dolor, que están en angustia. Solamente dame el poder, solamente dame la posibilidad, solamente preséntamelo, Señor. Cada persona que el Señor pone. Miren lo que cuento de ayer de Susi. Fue una llamada que no era a nadie en particular, era una llamada a otra persona. Esta persona estaba allí con esta otra persona que estaba en angustia, en desesperación. Yo me asusté cuando vi eso en el teléfono porque se oía fuertísimo los gritos y la angustia de esta mujer. Que el Señor nos dé la oportunidad. Sobre mí me llenó con su unción, llevaré su salvación. Me ha enviado a sanar al quebrantado, a poner al oprimido en libertad, pregonando libertad a los cautivos y el año de la buena voluntad. El Espíritu de Dios ha venido sobre mí. Me llenó con su unción, llevaré su salvación. Me ha enviado a sanar al quebrantado, a poner al oprimido en libertad, pregonando libertad a los cautivos
fuego purifica mi interior. Tu presencia manifiesta en mi vida, derramando en mi ser tu salvación. Nos ponemos en pie un momentito, vamos a orar. Amado Señor, en esta mañana queremos rogar, Señor, y queremos clamar por todos aquellos que están en sufrimiento, que están en dolor, que están en angustia, por todos aquellos que derraman lágrimas cada día, Señor, por falta de esperanza, por falta de consuelo, por falta de un abrazo, Señor, por todos aquellos que han perdido sus trabajos, que han perdido familiares en este tiempo, que han perdido cosas, por todos aquellos, Señor, que no ven una luz en su camino y que en medio de esta oscuridad, Señor, ellos también tienen su corazón oscuro, sin esperanza, sin consuelo. Queremos, Señor, clamar por cada uno de ellos, que tú tengas misericordia, Señor, que extiendas el tiempo, que les des una oportunidad, Señor, de ver la luz. Pero también, Señor, en esta mañana yo quiero clamar por tu pueblo, por tus hijos, por todos aquellos que tienen la luz, por todos aquellos que tienen la posibilidad de extender su mano como tú lo hiciste ese día con ese leproso, y tocar el corazón, tocar la mente de estas personas para dar esperanza, para dar vida, para dar salud. Señor, que tu pueblo se levante, que tu pueblo deje de estar corriendo, Señor, la carrera equivocada. Que tu pueblo, Señor, tenga compasión de toda esta gente que está sufriendo. Que dejemos nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestras propias metas, Señor, nuestros propios intereses. Y que así como tú, Señor, ese día rompiste todas esas reglas para llegar donde ese hombre y tocarlo, de esa misma forma, Señor, que nosotros estemos dispuestos a romper cualquier estereotipo en nuestra vida, en la vida de la sociedad, Señor, para poder llegar a esas personas que realmente necesitan de ti, Señor, que necesitan de ti. Señor, levanta tu pueblo. Levanta tu pueblo con poder, Señor, el poder de tu Espíritu, para traer vida, para traer salud, para traer sanidad. Bendito sea, Señor, bendito sea tu nombre. Queremos, Señor, llegar a cada uno de ellos. Muéstranos, Señor, preséntanos. Ábrenos la puerta, Señor, y nosotros estamos dispuestos a hacerlo con el poder de tu Espíritu, Señor. Gracias, Señor, gracias. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, que muestre favor, Dios te mire con agrado y te paz.
Amén. Shalom. La paz de Dios con cada uno de ustedes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Él es digno de toda adoración, toda la gloria, toda la honra. Al Rey de Reyes, Señor de Señores, santo eres tú, Señor. Santo eres tu Rey.